Bueno, muy bien. Bueno, voy a arrancar con el primer bloqueo que voy a dar, que es bloqueo supraclavicular, después voy a hablar del bloqueo infraclavicular y por último, el bloqueo axilar. Bueno, esta es la conformación del plexo braquial. Básicamente, la nomenclatura y la manera de nombrarla es varias, hay muchas maneras. La que se usa mucho en la terminología de anestesia es dividirlo en troncos, en raíces, en fascículos y en cordones, ¿sí? A medida que se va haciendo más distal el plexo. Bien, el plexo puede ser bloqueado, como ya sabemos, a diferentes alturas, desde que salen de la columna. Bien, y las maneras que vamos a ver hoy son las tres más proximales, sin contar el interés calénico, que es la más proximal de todas, pero la supraclavicular, la infraclavicular y la axilar son las tres más proximales después del interés calénico. Esquemáticamente, si uno usa la clavícula, el supraclavicular, como dice la palabra, va a estar por arriba de la clavícula, el infraclavicular va a estar por debajo de la clavícula, por el borde inferior, y el bloqueo axilar va a estar en el hueco axilar. ¿Bien? Es decir, que si uno bloquea a nivel supraclavicular, vamos a estar bloqueando los troncos; si bloqueamos a nivel infraclavicular, vamos a estar bloqueando los cordones; y ya a nivel axilar vamos a estar bloqueando los fascículos o los nervios propiamente dichos. ¿Sí? Si quieren repasar, más que nada para los chicos, los más chicos, las terminales el plexo braquial son el músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio cuital, el nervio mediano, y las posteriores son el circunflejo, también llamado axilar, bueno, y conjuntamente el radial también. Bueno, esta es una imagen igual, pero básicamente lo que quiere demostrar es la relación que tiene todo el tiempo el plexo con los vasos, más que nada con la arteria, ¿sí? Y que la arteria siempre está mucho más pegada y es mucho más lateral que la vena es mucho más medial. Esta es una inervación sensitiva del brazo, más que nada son los dermatomas. Una cosa son los dermatomas, otra cosa son los osteotomas y otra cosa son los miotomas, ¿sí? Cuando uno piensa hacer un bloqueo del miembro superior, tiene que prestar atención no solamente en la información sensitiva, sino también la información motora, porque con ello vamos a poder saber si el nervio que estamos bloqueando está bloqueado correctamente, ¿sí? Entonces es importante saber a qué territorio del miembro superior se lleva información sensitiva por ese nervio y cuál es la función motora que ejerce ese nervio en la mano o en el miembro superior. Bueno, el bloqueo supraclavínico, ¿sí? Está indicado básicamente para todas las cirugías que sean del tercio medio del húmero hacia inferior, es decir, codo, antebrazo, muñeca y mano, ¿sí? Esta definición dice que es un bloqueo de dificultad media, pero en realidad para nosotros es el bloqueo que generalmente es el que más realizamos de todos, así que es el que probablemente para nosotros se hace el más fácil, porque es el que más realizamos, ¿sí? Se utiliza una sonda lineal, una aguja de 5, ¿sí? El abordaje se puede hacer de varias maneras, pero generalmente se hace de manera en plano, ¿sí? El paciente va con la cabeza, el paciente va en decúbito supino, con la cabeza, o se puede poner un realce interescapular en el paciente para que el plexo salga un poco más hacia superficial y sea más fácil de visualizar. Ya se puede poner el ecógrafo al mismo lado y en la punta de la cabecera, se puede poner en contralateral. Bueno, todo depende de la mano hábil de cada uno y todo depende de cómo sea, uno se sienta más cómodo, pero lo ideal siempre es tener el ecógrafo y la pantalla viéndola de frente para no estar aquí con la cabeza torcida ni demás, así que la ergonomía sería lo mejor, ¿sí? Bueno, y lo otro es arbitrario, así que después lo vamos a hacer. Esto es básicamente el territorio que vamos a cubrir con un bloqueo supraclavicular, ¿sí? Esta es una imagen del Anso Pro, ¿sí? Que dice que el osteotoma que nos cubriría sería para tercio superior de húmero, escápula y la articulación per se del hombro. No es tan así, ¿sí? Generalmente es más del tercio medio del húmero hacia inferior, porque el circunflejo queda un poco afuera, ¿sí? Entonces, esta imagen no es tan así, la parte del osteotoma. Al menos yo no me arriesgaría a hacer un bloqueo supraclavicular para un hombro, pero bueno, esta es la imagen que ponía, pero es mucho más esquemática para el resto del miembro superior. Algo importante a recalcar acá es que si uno observa, tanto el miotoma como el osteotoma del tercio medio del brazo hacia inferior está cubierto, pero el dermatoma en la cara anterointerna del húmero no está cubierto, ¿sí? Esa zona, ese dermatoma, está cubierto por el nervio intercostobraquial que sale de T2, por consiguiente no está cubierto con el bloqueo supraclavicular, así que hay que hacer un refuerzo en el caso de hacer un bloqueo supraclavicular porque ahí va el manguito y eso va a ocasionar dolor.
¿Están hablando? No. Ok. Bueno, me, ¿se escuchan bien o escuchan cortado? Porque si no, le Bien, cambio el bien, se wifi, te esperen. escucha. Bueno, bueno, la posición del paciente, básicamente, esta es la cara del paciente, hacia cefálico sería la parte medial del paciente, hacia abajo sería lo anterior, hacia lateral sería lo posterior, y hacia nosotros, o sea, hacia la pantalla sería lo lateral. Bien, el ecógrafo va ubicado en el hueco supraclavicular, el notch va siempre apuntando hacia lateral para que cuando entremos por plano la aguja nos quede al lado izquierdo, ¿sí? Y de esa manera se puede entrar en plano y ser seguro por tener un buen control sobre hacia dónde va a ir la aguja con relación a la arteria, ¿sí? Bueno, esta sería una foto de cómo sería la ergonomía, una buena ergonomía, sería paciente sentado a 45 grados, un poco lateralizada la cabeza hacia el lado de manera horizontal o paralela a la clavícula, y se entra en plano con la aguja y teniendo el ecógrafo de enfrente, y sería la posición más correcta de poder realizar el bloqueo. Bueno, eh, la manera de encontrar el plexo o en su cuello a veces no es tan fácil encontrar el plexo. Entonces, una manera es simplemente apoyar el ecógrafo en el hueco supraclavicular y a veces aparece el plexo y se ve así todo lindo, pero a veces cuando no se puede encontrar el plexo, lo que se puede hacer es ir hacia cefálico, encontrar el plexo, un bloqueo interescalénico, es decir, se buscan los dos escalenos y los tres troncos nerviosos que se ven en el interescalénico y uno empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y esos tres troncos nerviosos se van a juntar el famoso panel de abeja con relación a la arteria y quizás es una manera un poco más fácil de hacer un barrido del plexo para encontrarlo a nivel supraclavicular. Bueno, generalmente el plexo suele estar lateral a la arteria, como vimos en la imagen, la arteria suele estar un poco más medial y la vena aún más, ¿sí? Pero el plexo puede estar de manera tanto lateral como puede estar un poco cefálico o un poco caudal, puede estar distribuido tanto arriba como abajo de la arteria, ¿sí? Y otro de los reparos importantes que tenemos que reconocer son la primera costilla y la pleura, ¿sí? La primera costilla, las dos son imágenes hiperecoicas, bien, con la diferencia que la primera costilla tiene un refuerzo acústico posterior, porque es óseo y no permite el paso del sonido, ¿sí? Y la pleura es brillante y se mueve con la respiración. Bueno, una vez que esté identificada la arteria y el plexo, se pueden hacer tres cosas, ¿sí? La primera opción es ir al corner pocket, que el corner pocket es el ángulo que se forma entre la arteria y la primera costilla, y uno puede instilar anestésico local en ese punto y generar que el anestésico local difunda hacia cefálico y bañe el plexo de caudal hacia cefálico. La segunda opción es ir generando hidrodisección a medida que uno va entrando con la aguja e ir bañando todo el plexo, ¿sí? O la tercera opción es meter la aguja en el medio del plexo y tirar anestésico local y que se bañe todo el plexo, pero eso hay mucho riesgo de producir una lesión nerviosa debido a que uno mete la aguja en el medio del plexo y puede perforar el perineuro y estar instilando anestésico local intraneural, ¿sí? Ninguna de ellas tiene más evidencia que la otra, es decir, todas generan el mismo outcome, es decir, tanto para anestesia postoperatoria como para anestesia intraoperatoria, la alteración de sensibilidad, alteración motriz, etcétera, etcétera, pero la última claramente va a ser mucho más doloroso porque uno puede estar inyectando anestesia o anestésico local intraneural y eso puede generar mucho dolor al paciente. Bueno, esto es lo que dije recién, que al ponerlo a nivel eh, inferior en el pocket, el anestésico local suele difundir ese cefálico. Esta es una imagen de cómo se estaría entrando en plano, donde está el ecógrafo apoyado paralelo a la clavícula y se está ingresando con la aguja en plano. Esta es una representación esquemática de cuál es la relación del plexo respecto a los vasos, donde la arteria está medial al plexo en esta zona y la vena aún más. Y esta es una imagen ecográfica de cómo se vería un bloqueo supraclavicular, bien, en donde se ve la primera línea hiperecoica es la primera costilla, la segunda línea hiperecoica es la pleura. A diferencia de la costilla, de la pleura, la costilla tiene refuerzo acústico posterior, es decir, se ve todo hipoecoico debajo de esa línea hiperecoica, ¿sí? Todo esto que se ve lateral a la arteria es esa imagen hipoecoica redondeada, ¿sí? Y lo que está hacia lateral es el plexo, ¿bien? Tiene ese característico, como se define que es como si fuese un panal de abejas, ¿bien? Eso sería el plexo. Y la imagen de al lado es una imagen donde se ve mucho más aún distinguido el famoso panel de abeja, ¿bien? Y la imagen, la arteria se ve un poco más grande.
Pero bueno, básicamente esta es la imagen que uno debería de buscar cada vez que quiere hacer un bloqueo supraclavículo. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero acá lo único que se ve es cómo está entrando la aguja al corner pocket, que el corner pocket es el ángulo que, como dije recién, está entre la arteria, bien, la primera costilla, un instila anestésico local en ese punto caudal, ¿sí? El anestésico local va a migrar o va a difundir hacia cefálico bañando todo el plexo. Bueno, esta es otra imagen también, pero acá lo que se ve es que el plexo en vez de estar lateralizado está un poco más cefálico y está arriba de la arteria y no está tan lateral a la arteria. Es decir, es una variable de la posición del plexo respecto a la arteria. Bueno, cosas a tener en cuenta respecto a este bloqueo es que produce un bloqueo de muy buena calidad, ¿sí? No tiene tanta latencia, ¿sí? Y es uno de los más completos debido a que se encuentra un poco bastante más cefálico que el resto de los bloqueos, ¿sí? Lo que dijimos primeramente es que el dermatoma del intercosto braquial no lo bloquea porque eso sale de T2, ¿sí? Por consiguiente, hay que tener cuidado con el manguito, ¿sí? No sirve para las cirugías de hombro porque queda el circunflejo afuera, bueno, y no bloquea el intercosto braquial, que es lo que dijimos hace un ratito. Estas son las complicaciones. Dentro de las complicaciones, las dos más frecuentes son el bloqueo del nervio frénico, porque el nervio frénico tiene una corredera que desciende. El nervio frénico es una rama terminal del plexo cervical profundo y es quien produce la inervación motora del diafragma. El nervio frénico baja por la cara anterior del escaleno anterior, después se va por la cara anterior del pericardio y llega al diafragma. Pero cuando está en la zona cervical, el nervio frénico, al instilar anestésico local en el hueco supraclavicular, el anestésico local puede difundir y generar una parálisis hemidiafragmática. Bien, por consiguiente, es una complicación a tener en cuenta en los pacientes que puedan tener o una parálisis diafragmática o que necesitan mucho soporte ventilatorio de la musculatura, como por ejemplo un paciente con una enfermedad pulmonar restrictiva muy avanzada o un paciente con un EPOC severo, con oxígeno dependencia, etcétera, que pueden llegar a ser motivos de contraindicar el bloqueo. El síndrome de Horner es una alteración del bloqueo simpático debido a que la cadena simpática del arterio vertebral está a nivel de C6, donde está el nervio estrellado, y nosotros estamos poniendo anestésico local en esa zona. Por consiguiente, podemos tener un Horner, ¿sí? Vamos a ver tosis, miosis, etcétera, unilateral al bloqueo, ¿sí? Y otra de las características, otra de las complicaciones a tener en cuenta, básicamente así como un grado de importancia, son todas importantes, pero la más importante sería el neumotórax, debido a que uno de los reparos que estamos teniendo es la pleura, podemos pincharla y generar un neumotórax, ¿sí? Que depende del paciente, puede ser grave o no. Bueno, este es un artículo que básicamente resumido lo que decía era que si uno sumaba de 0,5 gamas a una gama kilo de dexmedetomidina al anestésico local, iba a prolongar la duración del bloqueo hasta 24 horas. Bueno, una cosa a tener en cuenta que no dijimos en las cosas a tener en cuenta es que cuando uno realiza los bloqueos, uno va directamente con la aguja, pasa como pensando que por donde está pasando no pasa nada, ¿sí? Y dice, tengo que llegar al plexo y va a llegar al plexo. Cuando va a ser interescalénico pasa lo mismo, y tanto cuando se hace el interescalénico o cuando se hace el supraclavicular, puede haber lesiones de nervios colaterales que no sean los nervios terminales del plexo braquial. Cuando uno hace el interescalénico se puede lesionar el dorsal largo o el torácico largo y el nervio del supraespinoso, y em, en la y en el suprarticular se puede lesionar el nervio supraescapular, ¿bien? Que se encuentra en esta zona que es prácticamente por el sitio donde vamos a pasar con la aguja, entrando de lateral hacia medial para ir a bañar el, el corner pocket. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones de este bloqueo? Absolutas: que el paciente se rechace y no quiere que le hagan un bloqueo, que tenga una infección del sitio de punción, que sea alérgico al anestésico local. Pero básicamente, clínicamente, las cosas que más vamos a ver va a ser que el paciente puede presentar un EPOC severo o que el paciente tenga una parálisis diafragmática unilateral, ¿sí? Esas son causas de indicación de contraindicación, o sea, contraindicación del bloqueo. En el caso de que querramos meritorio realizar un bloqueo, porque quizás no querramos hacer una anestesia general a un paciente que, no sé, es un EPOC severo, no querramos intubarlo y demás, tendríamos que tener herramientas que nos eviten de alguna manera o nos disminuyan el riesgo de la incidencia de una complicación, como por ejemplo tener la alternativa de poder hacer, no sé, un bloqueo más periférico, ya sea un axilar o un poco más bajo, cosa de que no haya riesgo ni de neumotórax ni de parálisis frénica para no agregarle comorbilidad respiratoria al paciente. Dentro de las relativas es que el paciente esté coagulopático, que tenga una infección sistémica o que tenga un deterioro respiratorio. Bueno,
El bloqueo infraclavicular, en vez de ser supra, es infra, es decir, en vez de apoyar el ecógrafo por arriba de la clavícula, lo vamos a apoyar por debajo de la clavícula. Bien. El bloqueo infraclavicular tiene indicación, a medida que uno va bajando, generalmente es más hacia distal el bloqueo que uno va a producir, ¿sí? Pero también sirve para bloqueos para cirugías de mano, de muñeca, antebrazo y para el tercio distal del húmero, ¿sí? Porque básicamente todavía seguimos agarrando todas las mismas terminales que van a producir la inervación en la misma zona. Genera sirve para analgesia postoperatoria. Hay algunos trabajos que mostraban que se podían poner catéteres de infusión continua en infraclavicular, pero bueno, son catéteres son técnicas que son muy difíciles de mantener, no es tan fácil, pero bueno, se puede usar como analgesia postoperatoria o para pacientes que tengan una patología con dolor crónico. La posición del paciente es bastante similar al bloqueo supraclavicular. El paciente va en decúbito supino con la cabeza girada hacia el lado contralateral y el brazo va pegado al cuerpo. Si la división del plexo no es buena, porque quizás no se ve bien, al rotar el brazo y poner una aducción a 90 grados, como si se estuviese haciendo un bloqueo axilar, bueno, como si estuviese haciendo un bloqueo axilar, rotan los cordones y a veces los cordones son más fáciles de verse al generar esa rotación. Hay que sedarlo al paciente porque este es un bloqueo un poco más profundo, tiene más o menos unos 5 centímetros de profundidad, 4 o 5 centímetros de profundidad, entonces uno va a meter la aguja un poco más y capaz que la mueve un poquito más adentro y eso puede generarle molestia al paciente. Así que hacerle una dosis de ansiólisis al paciente con midazolam y un poquito de analgesia con fentanilo puede venir bien en este tipo de bloqueo. ¿Sí? Este bloqueo tiene dos abordajes. Uno le dicen el medio clavicular y el otro es el coracoideo. Pero lo que estuve viendo es que la mayoría de la gente cuando los hace no es que se casa con una manera puntual de hacer el bloqueo. No es que usa o la medioclavicular o la coracoidea, porque lo que hacen es ver de qué manera se ve bien el plexo. Entonces generalmente lo apoyan con el abordaje coracoideo, que este es el abordaje medioclavicular, lo apoyan bien paralelo a la clavícula, y el coracoideo lo apoyan vertical y buscan la coracoidea. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que hacen es hacer como un escaneo de la zona, porque los cordones, acá tenemos el cordón lateral, que, que básicamente siguen siendo las divisiones del plexo braquial. El cordón lateral va a dar el músculo cutáneo y el mediano, el cordón posterior nos va a dar el radial y el cordón medial nos va a dar el mediano y el cubital. Entonces, los cordones lo que hacen es, a medida que van descendiendo y van yendo desde, por así decirlo, medial hacia lateral, van rotando. El cordón lateral siempre queda lateral a la arteria, a medida que baja. El cordón medial arranca lateral a la arteria y a medida que va descendiendo pega un giro de 180 grados y se pone hacia anterior, y se pone hacia medial, perdón. Y el cordón posterior siempre queda posterior. Pero como pueden tener diferente disposición respecto a la arteria, lo que hacen es, lo apoyan coracoideo y van girando y tilteando el ecógrafo a ver de qué manera se ve mejor el cordón respecto a la arteria y que se logren diferenciar los tres. Pero bueno, teóricamente tienen los dos abordajes, el coracoideo y el medio clavicular, pero es como que combinan los dos a ver de qué manera se pueden ver mejor los cordones. El abordaje medio clavicular es apoyar el ecógrafo paralelo al- a la clavícula, ¿sí? Se entra en plano o se puede entrar también fuera de plano. Lo que se hace es se buscan los tres cordones, como recién se vieron, el cordón lateral, el medial y el posterior. Ahora vamos a ver imagen ecográfica mejor. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno es instilar anestésico local en lo más caudal y que migre hacia cefálico y bañe los troncos. Y la otra es instilando anestésico local cordón por cordón. Sabiendo el dermatoma que se va a producir la incisión o donde se va a producir la cirugía y sabiendo qué nervio sale de qué cordón, uno puede prestarle mayor o menor medida de atención al cordón que uno quiere bañar según el territorio que uno quiera bloquear. La ventaja que tiene el infraclavicular respecto al supraclavicular es que tenemos un poco menos de riesgo de neumotórax debido a que pinchamos de una manera que nos alejamos más de la pleura. Bueno, acá es una imagen donde se ve el pectoral mayor, ¿sí? El músculo subclavio, esta imagen hipoecoica que está en el medio es la arteria axilar, ¿sí? Y lateral a la arteria se ven los cordones. Hay tres tronquitos, ¿sí? Que en este caso son los tres tronquitos del cordón lateral. Y hacia cefálico se ve el cordón medial, ¿sí? El cordón lateral en este caso nos va a estar dando el músculo cutáneo y la rama externa del mediano, y el cordón medial nos va a dar la rama mediana del mediano y nos va a dar el cubital.
En este caso, lo que no se ve en este corte es el cordón posterior, que es quien nos va a dar el radial y el radial. A esta altura ya nos da el radial. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que se busca. Se busca la arteria con los tres cordones. Acá hay un cordón, acá hay otro cordón y falta ver el cordón posterior. Pero lo que hacen es ir tilteando, como le dije, y van como combinando el coracoideo y el medio clavicular y tilteando el ecógrafo para ver de qué manera se ven los tres cordones de mejor manera. Este es el coracoideo. El coracoideo lo que hace es pone el ecógrafo de una manera vertical, ¿sí? Y lo que hace es buscar la apófisis coracoides, se coloca de manera parasagital en la línea del surco delto pectoral, que en el surco delto pectoral hacia posterior va a estar la apófisis coracoide, que la apófisis coracoide es un resalto de la escápula, ¿sí? Se introduce la aguja a 45 grados y lo que se hace es ingresar de cefálico hacia caudal. De esta manera tenemos mucho menos incidencia en hemotórax debido a la concavidad que tiene la caja torácica, entonces, a la convexidad, perdón, a la convexidad que tiene la caja torácica, por consiguiente, de esta manera se disminuye cuando uno va a buscar el cordón posterior la incidencia de pinchar la pleura. Bueno, esta es otra imagen, ¿sí? Y acá se ven los tres cordones. Se ve lateral a la arteria el cordón lateral, posterior se ve el cordón posterior y medial se ve el cordón medial. Y esto acá anatómicamente se ve la relación que tiene la vena respecto a la arteria y que la vena siempre es más medial a la arteria. Algo a tener presente, creo que después puse una imagen, es que entre los dos pectorales hay un momento que la arteria axilar, la arteria axilar tiene 6 ramas y una de esas 6 ramas es los vasos acromios torácicos y los acromios torácicos pasan entre los dos pectorales y a veces uno cuando hace el abordaje coracoideo, que entra, entra de arriba de cefálico hacia caudal, puede llevarse por delante los vasos y lastimarlos y generar un hematoma. Acá, esta imagen. Pectoral mayor, pectoral menor, y estas dos imágenes hipocoicas chiquitas que están en la fascia pectoral, ¿sí? O interpectoral, eh, son los vasos acromiotorácicos, ¿sí? Acá se ve la arteria, se ve la vena, y esto hiperecoico que está lateral, ¿sí? Son los troncos nerviosos, los cordones nerviosos, perdón, que acá están como medio cefálico y a medida que empiecen a bajar y irse más hacia distal, ¿sí? O más hacia, sí, más hacia el miembro superior, o sea, más hacia distal, van a empezar a rotar y a tomar la disposición anatómicamente que tiene cada uno, ya sea lateral, medial o posterior. El otro abordaje que tiene, ¿sí? Es el abordaje posterior, que el abordaje posterior lo que hace es poner el ecógrafo de manera como si fuese un caracoideo, y lo que se hace es, se punza posterior a la clavícula, ¿sí? Y se ingresa por la cara posterior a la clavícula. ¿Cuáles son las complicaciones de este bloqueo? Es que se genera una punción vascular con formación de hematoma, que se genera una lesión nerviosa, que se genera una toxicidad sistémica y neumotórax en una menor incidencia que el supraclavicular. Se puede producir igual porque estamos pinchando cerca de la cavidad torácica, pero la incidencia es mucho menor que la del supraclavicular. Acá hay un videito. El supraclavicular no lo puse porque lo hacemos todos los días, pero el infra que no hacemos tanto puso un video. Ahí se ve bien la arteria con la vena se colapsa, la arteria no, y tiene un flujo pulsátil. Ahí se ven los tres cordones que no tienen la disposición anatómica lateral, medial o posterior, porque están medio cefálicos. Y lo que hace ahora es ingresar con la aguja, y lo que él hace puntualmente acá, en vez de tirar, como no están bien diferenciados dónde están todos los cordones y están todos aconglomerados, le tira encefálico y le tira caudal al plexo y los baña tanto por arriba como por abajo y de esa manera los bloquea. No instila anestésico cordón por cordón porque no están divididos a esta altura. Ahí lo disecó y puso tanto cefálico como caudal al plexo. Ahí le quedó un cordón medio lateral, medio.
lateralizado, así que le voy a meter un poco más abajo y ahí se ven todos los troncos bañados. Qué raro de dónde viene la aguja, ¿no? Sí, porque está Como haciendo que un del abordaje medio posterior. del core debería venir del vértice superior. Creo que sí, Y pero el notch lo tiene al revés. O sea, pues, la imagen, digo, no es que esté mal, sino que es diferente a lo que hacemos nosotros. claro, Igual nosotros lo que hacemos generalmente es ir al medio entre la arteria y la vena, que ahí tenemos uno de los cordones, que sería el cordón medial. Entonces lo claro, primero que hacemos es poner ahí para separarlo a ese cordón y con solo poner ahí bañas toda la arteria y se llama el signo de la dona. ¿Por claro. qué? Porque si pones, bañás primero el cordón lateral, como sería en esta imagen, Lo comprimís hice. más la arteria sobre la vena y después cuesta mucho ir al cordón medial Lo que y pasa es quizás que después no te tome el bloqueo. Por eso generalmente siempre vamos ahí entre la arteria y la vena, ponemos ahí bastante cantidad de mililitros y generalmente se termina bañando toda la arteria y se hace el signo de la dona. Entonces cuando bien, pones el anestésico local, se ven los tres cordones bien diferenciados. bien. Bueno, bloqueo axilar. El bloqueo axilar, ya básicamente acá lo que agarramos ya son los nervios, puntualmente, ¿sí? Acá vamos a buscar directamente el mediano, el radial y el cubital, ¿sí? Que son los que más, y el músculo cutáneo, ¿sí? Que son los cuatro nervios terminales eh, anteriores del plexo braquial, que son los que nos van a producir la inervación del todo el miembro superior. Y sirve ya básicamente para codo, más no tanto, más que nada para antebrazo y mano, ¿sí? Pero este es el bloqueo de los más periféricos, de los catalogados, por así decirlo, centrales, el más periférico, porque después ya lo que estaríamos haciendo sería un bloqueo selectivo a cada uno de los nervios. O no vamos a bloquear solo el radial, o solo el cubital, o lo que sea, podemos ir a hacer un refuerzo periférico a cada uno de los nervios, en el caso que estos bloqueos que agarran a conglomerados a los nervios no hayan funcionado, ¿sí? Entonces, sirve más que nada para cosas bien distales, para antebrazo, mano, dedos, etc. ¿Bien? Esta es una imagen de básicamente a qué es lo que estamos bloqueando, ¿sí? Vamos a buscar el músculo cutáneo. Para los chicos, si de primero, si no se acuerdan, el músculo cutáneo produce inervación, como vimos hoy, en toda la cara anteroexterna del miembro superior, ¿sí? Y motoramente lo que hace es inerva al bíceps y al bíceps braquial, entonces lo que produce es flexión de antebrazo sobre brazo, ¿sí? El mediano produce la inervación sensitiva de todo lo que es la mano, ¿sí? La cara anterior del pulgar, del índice del mediano, hasta la última falange y la mitad del anular, ¿sí? Y hacia el dorso, la primera falange hacia posterior, ¿sí? Produce motoramente la flexión de los dedos de la mano sobre la mano y de la mano sobre el antebrazo, ¿sí? Es decir, es bien flexor el mediano. El cubital produce la inervación motora también, genera flexión del meñique y el anular y genera inervación sensitiva de lo que resta de la mano del mediano, ¿sí? Hay una rama sensitiva que no es terminal, que es el braquial cutáneo interno, que lo que hace es producir inervación sensitiva de toda la cara anterointerna del antebrazo, ¿sí? Y después nos queda el radial, que el radial es por elección extensor, es decir, inerva motrizmente toda la cara posterior del miembro superior, por consiguiente genera extensión, ¿bien? Y genera la inervación sensitiva de toda la parte dorsal del miembro superior, ¿bien? Es decir, que si ustedes quieren evaluar la respuesta del bloqueo de cada nervio, tienen que ir a buscar eh, esas respuestas en base al nervio que quieran ver bloqueado, ¿sí? Esto básicamente es el territorio que abarca el, el axilar. Esta es la posición del paciente. El paciente se pone en abducción, ¿sí? Con flexión del antebrazo sobre el brazo, es decir, se pone el brazo en 90 grados y se va a buscar el hueco clavicular. ¿Sí? El hueco clavicular, perdón, el hueco axilar, ¿sí? El hueco axilar
lo que vamos a encontrar como primer reparo anatómico es la arteria axilar, ¿sí? Es lo que vamos a ir a buscar. Y en relación a la arteria axilar vamos a tener los nervios, ¿bien? Tanto el mediano como el cubital como el radial. El músculo cutáneo no, porque el músculo cutáneo sale del cordón lateral y es el más lateral de todos, perfora el coracobraquial y cuando perfora el coracobraquial se mete en un plano entre el bíceps y el braquial anterior y queda metido como haciendo sanguchito entre el braquial y el bíceps. Y después se va hacia la cara anteroexterna del antebrazo. Por consiguiente, una vez que cruza y se mete perforando con la coracobraquial, pierde relación íntima con el mediano, el cubital y el radial. Entonces, el músculo cutáneo va a estar un poco más lateral respecto al resto de los nervios y lo vamos a encontrar en un plano entre el bíceps braquial y el braquial anterior, como haciendo el sanguchito. Entonces, lo que vamos a buscar puntualmente en la arteria axilar son tres ramas: el mediano, el cubital y el radial. ¿Sí? Acá lo que vemos es la arteria axilar, ¿sí? Hacia lateral, acá ya tenemos dos venas, ¿sí? Porque son todas una a uno, todas las venas llevan una arteria, excepto a esta altura que son dos venas por una arteria. Entonces está la arteria axilar, ¿sí? Siempre hacia posterior, hay muchas variantes anatómicas, ahora las vamos a ver, ¿sí? Pero generalmente entre hora 9 y 12, más o menos, suele estar el nervio mediano, entre hora 1 y 3, o 12 y 3, suele estar el nervio cubital, y entre hora 5 y 7, más o menos, entre 6 y 8, 5 y 7, por ahí en esa zona, va a estar el nervio radial, que va a ser el más posterior, ¿sí? Si uno lo piensa anatómicamente, tiene sentido por cómo vienen los cordones, ¿bien? Y acá viene hacia lateral, todo esto hipocoico que está, ¿sí? Es el bíceps, lo que está abajo es el braquial anterior, bien, y eso hiperecoico que está haciendo ese sanguchito entre las dos cosas, que está como este aspecto de ovni, ¿sí? Que tiene ese aspecto como aplanado, ¿sí? Es el nervio músculo cutáneo. Ahora en otras imágenes se va a ver mejor. Esas son todas las variantes que pueden haber, ¿sí? No todas, o sea, es como una representación esquemática de lo que más es más estadísticamente representativo respecto de estas variaciones, pero las variaciones son muchas y lo que uno tiene que hacer, este bloqueo puntualmente, es, dentro de todos, puede ser realizado a través de la neuroestimulación. Entonces, no solamente buscado por ecografía, si a uno le queda la duda, como ya son los nervios puntualmente divididos, uno puede hacerlo con neuroestimulación. Entonces, si uno va a buscar y tiene la duda de si bloqueó o no el mediano, puede generar neuroestimulación en el mediano y ver si obtenemos la respuesta motora del mediano. Uno puede ir a buscar el radial, puede ir a buscar el cubital, etcétera, y de esa manera cerciorarse realmente que lo que está bloqueando es el nervio que uno piensa, ¿sí? Estas son todas las variables, ¿sí? Que pueden tener. En este caso, esta imagen a mí me llama la atención que el músculo cutáneo, por ejemplo, no estaba en el plano muscular entre el bíceps y el braquial anterior y estaba por debajo del mediano. Pero bueno, es uno, si le queda la duda y no lo ve muy claramente con la ecografía, puede pedir un neuroestimulador en el caso de que lo posea, ¿sí? Y genera una neuroestimulación del nervio para ver si lo que está bloqueando correctamente es el nervio que uno piensa. Esto es más o menos la representación estadística por porcentajes de dónde se encontraría cada nervio, ¿sí? Como dijimos, más o menos entre hora 10 y hora 1, 12, más o menos en esa localización va a estar el mediano. Entre hora 5 y hora 7, más o menos, va a estar más frecuentemente el radial, ¿sí? Que va a ser más posterior. Todos en relación, el punto rojo del medio es la arteria, ¿no? Entonces, en relación a la arteria, ¿sí? Y entre hora 1 y 3 va a estar el cubital. Bueno, eso es un resumen como con horario, para que no quede en el aire el horario y se entienda la asociación con el reloj. Y bueno, esta es una imagen que se ve un poco mejor. Esta es la arteria, el músculo cutáneo, el coracobraquial. Entre el medio de los dos, esa imagen hiperecoica es el nervio músculo cutáneo. Hacia arriba y bien arriba de la arteria sería el nervio mediano. Hacia lateral estaría el nervio cubital. Y posterior, que no se ve en esta imagen, tendría que estar el nervio radial. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen puntualmente de cómo sería anatómicamente o idealmente la visualización del nervio músculo cutáneo, ¿sí? Lo de arriba sería el bíceps braquial, lo de abajo sería el braquial anterior, y esa imagen bien hiperecoica entre la fascia de los dos músculos sería el nervio músculo cutáneo. El bloqueo se puede hacer tanto de una manera en plano o fuera de plano. Si se hace en plano, el notch iría apuntando hacia cefálico y uno ingresaría de cefálico hacia caudal. Y en el caso que se haga fuera de plano, se pincharía en el medio del transductor y se iría instalando anestésico local cordón por cordón.
Bueno, esta es otra imagen igual, es lo mismo, ¿sí? Serían los lugares a donde irían el anestésico local. Y una de las cosas que hay que buscar es lo que dijo hoy Marce, que es el efecto de o el signo de la dona, que uno al instilar anestésico local queda todo hipoecoico alrededor de la zona hiperecoica, que es esta imagen que tenemos acá. Entonces vemos que todo lo hipoecoico es el anestésico local y lo hiperecoico es el nervio bañado. Y eso se llama signo de la dona, que significa que el nervio se encuentra bien bañado. ¿Sí? Acá lo vemos de vuelta, ¿sí? Vemos cómo hay todo anestésico local instilado a nivel del músculo cutáneo en este caso, ¿sí? Del nervio mediano, perdón, y cómo que genera ese efecto de dona porque está todo hipoecoico alrededor e hiperecoico en el medio. Las complicaciones del bloqueo axilar no son tantas como si fuese un bloqueo más central, debido a que estamos más alejados. Entonces básicamente lo que podemos tener es toxicidad por inyección inadvertida intravascular de algún anestésico local, generan una neuropatía postoperatoria debido a alguna lesión puntual del nervio con la aguja, ¿sí? O que se haga una hematoma por punción de la arteria axilar. Bueno, este es un estudio que nada, comparó el bloqueo infraclavicular respecto al supra, al axilar, perdón, para ver si había un tipo de diferencia en los outcomes de las cirugías del miembro superior y en los outcomes fuertes en analgesia, en anestesia intraoperatoria, en complicaciones postoperatorias por lesión vascular, lo que sea. No encontró nada. Básicamente la única diferencia es que el bloqueo infraclavicular tiene la misma eficacia que el axilar, pero tiene menos tiempo de latencia y tiene un poquito más de analgesia que el bloqueo axilar. Pero nada, tenía menos latencia en el caso que uno requiera hacer la cirugía un poco más rápido porque el paciente apuro o lo que sea, y a la vez, si nos pensamos, el axilar en este caso tendría menos complicaciones respiratorias, o sea, es nada. Pero comparaba y tenía menos latencia, me llamó la atención, yo pensé que todos iban a tardar un poco más o menos lo mismo, pero tenía menos latencia que el, que el axilar. Y este es uno que lo que hizo fue agarró pacientes y lo que hacían era ver cuánto volumen necesitaban como mínimo para poder generar el bloqueo correcto del nervio. Entonces lo que hacían era agarrar pacientes, empezaron inyectándole a todos 5 mililitros a cada uno por nervio y iban bajando la dosis y decían, bueno, si este paciente con esta dosis anduvo, al que seguía le bajaban 0,5 mililitros. Si no respondía y no servía, le subían 0,5. Y así fueron comparando dos grupos distintos y llegaron a darse cuenta que el volumen mínimo efectivo para poder bañar a todos los pacientes era, si usaban bupi de 0,5 con bupi con EPI, se instilaban 1,5 mililitros a cada nervio, que no es nada respecto a lo que uno generalmente suele usar, que por lo menos uno usa siempre 5 o 4 mililitros por cada nervio, e instilándole 1,5 mililitros, el paciente generaba una buena anestesia intraoperatoria y analgesia postoperatoria. Y nada Muy más. bueno, muy lindo el resumen, la búsqueda bibliográfica, muy claro, estuvo muy bien. Igual quiero aclarar las lesiones en los nervios, que no sé si los dijiste bien. En el interescalénico, acordate que era el dorsal del escápula cuando entramos en plano, que pasaba por el escaleno medio, y el torácico largo. Después en el supraclavicular, ahí era la lesión del nervio supraescapular. Eh, Nada, eso, no sé si hubo confusión con eso. Excelente, Ari, muy linda la clase.